Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. En nombre de Tzavta, Centro Comunitario, la Fundación Ivo, la Comunidad Betel y el periódico Nueva Sion, queremos agradecer la presencia de ustedes en este homenaje a 70 años de la Noche de los Poetas Judíos Asesinados, agosto de 1952, agosto de 2022. Tenemos una actividad muy interesante. En principio vamos a agradecer a Esther y a Israel Cacho Lotterstein, Esther Schwark, y los vamos a presentar seguidamente como corresponde. Simplemente para aquellos que no conozcan la historia, los hechos de lo que pasó, la Noche de los Poetas se refiere a la noche del 12 al 13 de agosto de 1952, cuando 13 de los más destacados escritores, poetas, artistas, músicos y actores del mundo yiddish de la Unión Soviética fueron ejecutados en secreto bajo órdenes de Stalin en el sótano de la prisión Lubyanka en Moscú. Estos artistas habían formado parte del Comité Judío Antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Todos ellos fueron acusados de conspirar para crear un Estado judío en Crimea, desde donde los Estados Unidos supuestamente luego invadirían a la Unión Soviética. También fueron acusados de practicar nacionalismo burgués. Entre las víctimas estuvieron Peretz Markish, David Hofstein, Itzik Pfeffer, Leib Kwitko, David Bergelson, Salomón Losovsky, Boris Shmilovich, Benjamín Sutskin, Josef Yusefovich, León Talmi, Ila Vandenberg, Jaya Vandenburg y Emilia Teumin. Un 14º acusado, Solomon Breckman, evitó ser ejecutado al morir poco antes. Otra condenada, la científica Lina Stern, no fue ejecutada ya que el Politburó del partido no recomendó su ejecución. Vamos a dar comienzo a este espacio con un video conmemorativo alusivo a la fecha.
Que sea su memoria bendita en este recuerdo, en este acto de homenaje colectivo a 70 años. Voy a dar la palabra a nuestro primer invitado, Jacob Ruber, presidente de Tzavta y del Centro Argentino de Estudios Genealógicos y Sociológicos de la Comunidad Judía Argentina. Jacob, bienvenido, te paso la palabra. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la posibilidad que tengo de plantear algunas reflexiones, no directamente relacionadas con el asesinato de los músicos judíos, ni que también podríamos haber incluido, ni la acusación a un grupo de médicos al año siguiente de querer asesinar a Stalin. O sea, un periodo de antisemitismo en la Unión Soviética, cosa que teóricamente era imposible de pensar para todos aquellos que creían en la Unión Soviética como un país donde no podría haber antisemitismo, dada la concepción de mundo que tenían. Esto me lleva a plantear un tema que está relacionado con cómo reaccionan la gente, las personas, los grupos, cuando se caen algunas de sus creencias más fervientes. Y el primer caso que quiero traer es de un grupo en los Estados Unidos que había anunciado el fin del mundo y se reunieron ahí y obviamente hubo periodistas, psicólogos y ese día no llegó el fin del mundo. Y Festinger, que investigó el tema, escribió un libro, When Prophecy Fails, cuando caen las profecías, encontró tres tipos de reacción diferentes. Los que abandonaron al grupo porque salieron decepcionados, los que siguieron dudando, no sabían para qué lado ir, y aquellos que siguieron creyendo que si ese acontecimiento iba a ocurrir. En la historia judía tenemos un caso paradigmático que entró en la historia como falso mesías, que es Shabtai Tzvi, que en 1666 se convirtió al islamismo. Y a pesar de eso, después de su muerte, siguieron habiendo grupos que creían en Shabtai Tzvi. Si vamos a un ejemplo más actual, digamos, leí un artículo sobre cómo reaccionaron frente a este tema gente nucleada en los grupos prosoviéticos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, ¿sí? Y se observa el mismo fenómeno, digamos, de una, básicamente, algunos obviamente se alejaron, pero quizás yo me enteré por este artículo que Howard Fast abandonó, digamos, al grupo prosoviético comunista en los Estados Unidos, por ejemplo. Y tenemos ejemplos que seguramente ya se van a dar en el curso de esta velada. En Argentina, creo que vale la pena recordar que en 1952 justamente se dio una situación de acusación, de una confabulación sionista norteamericana, imperialista, etcétera, etcétera, etcétera. La DAIA sacó un mensaje que todas las instituciones tenían que firmar su protesta, y hubo instituciones judías que no lo firmaron, y eso provocó un cisma en la comunidad. Otro ejemplo que aprovecho para traer, no sé si vamos a hacer una actividad, es la acusación contra un grupo de destacados dirigentes del Partido Comunista de Checoslovaquia. El principal de ellos, Rudolf Slansky, que fueron acusados de connivencia con el sionismo,
y el imperialismo, y con la paradoja que justo en esos meses lo estaba visitando un diputado de Mapam en Israel, y él también después fue liberado, pero fue acusado también. Y yo le voy a sugerir a Enrique que hagamos un día una actividad para ver juntos y debatir la película de Costa Gabras, La Confesión, donde ahí uno puede ver, digamos, cómo funciona un régimen autoritario que no tiene ningún temor, como pasó o ningún plurito, digamos, de asesinar a escritores o a médicos. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy es, por lo menos para mí, una invitación a reflexionar sobre qué pasa cuando fracasa un ídolo. Puede ser una ideología, una persona, y con esto quiero ceder ahora la palabra a nuestros dos invitados. Muchísimas gracias, Jacob, por tu reflexión, como siempre valiosa, también con gran trayectoria en la comunidad. Aprovecho también para saludar a Blam Lichtenboim, también del Ivo, que está acá con nosotros, que no sabía si iba a llegar a tiempo. Agradezco que estés acá. El Ivo ha sido socio en esta actividad y para nosotros es un orgullo. Saludar también al amigo Abraya Rottenberg, que está con nosotros, a Margalit Menderson, a Pablo Jacobkis, y perdón si me olvido de alguien en la lista, pero iremos agradeciendo. También gente que nos está viendo acá por Facebook. Comentarios y preguntas las vamos a hacer por medio de este chat, así que bienvenidos a hacerla. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Israel Cacho Lotterstein. Me dijo que desde los 3 días que nació es conocido como Cacho, así que Cacho, darte la bienvenida y agradecerte de antemano tu participación generosa y todo lo que vas a brindar para la actividad. Cacho es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, físico de la Universidad de Birmingham, máster en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella y doctor en Ciencias Sociales del IDES y la Universidad Nacional General San Martín. Así que te doy la bienvenida y te pasamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quería dividir esto en 2 partes. La primera parte, contarles de que esto que ocurrió efectivamente, como dice Jacob Rubel, se dio en un contexto muy particular, que los historiadores, con la caída de la Unión Soviética durante 20 años, ahora ya está de vuelta prohibido, pudieron bucear en los archivos y entregarnos a los que no pudimos ir ahí a la Unión Soviética, no podíamos leer, una información relevante. Lo que ha quedado en claro es que las sospechas que se tenían antes quedaron confirmadas, que desde fin de 1947, Joseph Stalin comenzó a implementar un programa de encontrar una especie de solución final al problema judío en la Unión Soviética, lo que implicaba qué hacer con los 2,5 millones de judíos que vivían allí. ¿Por qué? Porque él en ese momento, a fines del año 1947, llegó a la conclusión que era casi inevitable una guerra con Occidente, y en esa guerra empezó a ver qué sector, qué grupo humano podía hacer lo mismo que le había pasado en la Segunda Guerra Mundial, que actuaran como quinta columna, ¿no? Eso le había pasado con los tártaros, eso le había pasado con los alemanes de Volga, y la solución que él adoptó en aquel momento es trasladarlos a Siberia lo más lejos posible. Él quedó convencido que los 2,5 millones de judíos podían constituirse en una quinta columna y comenzó a implementar con mucho cuidado un plan cuya solución final era trasladar a todos los judíos de la Rusia europea a la Siberia oriental lo más hacia el Pacífico posible. Para ello, y como primer paso,
lo que hizo, y en eso tenemos que encuadrar nuestras reflexiones hoy, tenía que terminar con la cultura judía. Y lo dio en pasos sucesivos, pues tenía que tener cuidado. Demasiados judíos en el mundo eran comunistas, demasiados intelectuales, era poco después del Holocausto, les iba a caer muy mal. Entonces fue con pasos sucesivos. El primero fue asesinar al presidente del Comité Judío Antifascista, que apareció ahí en la foto junto con Albert Einstein. Shlomo Mijoels era el que dirigía el Teatro Nacional Judío, era la personalidad emblemática más importante de todos los judíos soviéticos. El Comité Judío Antifascista había sido fundamental para canalizar el apoyo americano y de los judíos americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo pasar por una especie de accidente, pero lo hizo de una manera tan burda como para que se notara claramente que era un asesinato. El segundo, 2 meses más tarde, lo que hizo es cerrar Einigkeit. Einigkeit era el último periódico en idioma yiddish que quedaba en toda la Unión Soviética y donde colaboraban una buena parte de estos escritores que vimos hoy, poetas, escribían. A partir de ese momento el periódico fue cerrado. Al mes siguiente se cerró el Comité Judío Antifascista, se cerró el Teatro Nacional Judío y las pocas escuelas que quedaban todavía enseñando yiddish también fueron cerradas. El golpe final lo dio, así eso pasó hasta agosto, y en agosto dio el golpe final. Les pido que recuerden agosto de 1948, porque vamos a volver a esta fecha más adelante. En agosto de 1948 cerró la editorial Emes, que era la editorial que publicaba libros, la última editorial que publicaba libros en idioma yiddish en la Unión Soviética, y donde canalizaba donde estaban la gran mayoría de estos poetas y escritores, y canalizaba toda la cultura judía en la Unión Soviética. En septiembre vinieron 2 camiones, levantaron linotipos, levantaron la imprenta, y allí los escritores se dieron cuenta que ya eso sí era el final. En noviembre, todos, decenas, no solo estos que fueron fusilados, sino centenares prácticamente de todos judíos intelectuales fueron encarcelados, algunos murieron en el Gulag, algunos se salvaron, y algunos fueron fusilados en esta fecha que nosotros estamos recordando ahora. O sea, pero después la cosa siguió por un tiempo. Stalin se calmó, estuvo ocupado en otras cosas, pero en el año 1952, cuando los manda a fusilar a estos, la cosa se pone terrible, con juicios claramente antisemitas en países del este, y sobre todo en enero de 1953, con la acusación de que alrededor de 50 médicos judíos, mediante tratamientos equivocados, se proponían eliminar a la cúpula del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas Soviéticas. Es difícil explicarles el drama que vivieron los judíos soviéticos en ese momento. No podían salir a la calle, les pegaban, los insultaban. Empezaron a circular cartas firmadas por personalidades importantes dirigidas a Stalin, pidiendo de que los aleje a la Siberia, es decir, de acuerdo al plan, ¿no?, para salvarlo de la justa ira del pueblo soviético. Milagrosamente, cuando los juicios estaban preparados, los 50 ya habían confesado, todo eso, milagrosamente el 1 de marzo de 1953, el tirano Stalin se muere de un ataque cerebral. Lo primero que hacen los reemplazantes del triunvirato reemplazante es terminar con el juicio, poner en libertad a todos los médicos, poner rápidamente en la cárcel a los acusadores y fusilarlos lo antes posible para que hablaran lo menos posible, ¿no? Y
cambió todo, pero cambió, digamos, cambió el nivel de la cosa, pero el antisemitismo en la Unión Soviética siguió. No se podían publicar libros, solo en yiddish no se podían publicar libros, se podían publicar libros en todas las lenguas de los alemanes del Volga, que eran la cuarta parte de los judíos, de los números de los judíos, se podían publicar miles de libros, sacar periódicos, tenían sus escuelas, los uzbecos, los tártaros, todo menos los judíos. Y ese antisemitismo, más otras cosas que por razones de tiempo no tengo tiempo de hacer, eso siguió de hecho hasta la perestroika de Gorbachov. O sea, nosotros tenemos que encuadrar esto que ocurrió dentro de todo ese proceso. Y ahora voy a hablarles de otra cosa, de un mensaje que de alguna manera estos escritores y poetas nos mandaron, que la casualidad que yo bendigo, de golpe cayó en mis manos un documento y que les quiero relatar, y creo que esta es la fecha apropiada para relatar. Yo desde hace más de 20 años colaboro intensamente con un núcleo de historiadores que se agrupan en el CEDINCI, Centro de Documentación de la Memoria de Izquierda. Que es un amplísimo archivo de la izquierda en todo sentido, en muy amplio sentido. Entonces el director del CEDINCI me llama un día, dice, mira, estuve mirando de los aportes que nos hicieron, de la documentación, tenemos el manifiesto comunista, ese que escribieron Marx y Engels en 1848, y que fue el comienzo, digamos, del comunismo en el mundo. Lo tenemos en más de 20 idiomas, pero, ¿sabés? No lo tenemos en yiddish. Por favor, ¿cómo, con la importancia que tuvieron los judíos comunistas en Argentina, no lo tenemos en yiddish? Tenés que conseguirlo en yiddish. Bueno, ¿cómo hago para conseguirlo? Y ahí no tengo tiempo, la historia sería muy apasionante, pero lamentablemente me fijaron un límite de tiempo. Tomé contacto con un novelista norteamericano, le escribí, vos decís que me debés favores, por favor conseguime el manifiesto comunista. Y a los 10 días llega un courier a mi casa con un libro. Cuando lo abrí, realmente quedé atónito. Sentí como un mensaje que esos escritores que hoy estamos homenajeando querían pasar. Yo lo miraba y no podía creerlo. Bueno, voy a explicar de qué se trataba ese libro. Primero, la fecha. La fecha era julio de 1948. Fíjense, en agosto cerraron esa editorial y este es de julio, así que no me cabe duda de que es el último libro. Ya no les daban papel, ya no lo dejaban imprimir. Entonces, y yo creo que ahí se cumplía en 1948 los 100 años del manifiesto comunista, se publicaban en todos los idiomas de la Unión Soviética, y bueno, ahí se coló el yiddish también. Pero eso ellos explican en el prólogo, que la traducción la hicieron ellos, así como tradujeron los distintos prólogos que Engels fue incorporando al manifiesto comunista para la edición francesa, para la edición inglesa, para la edición italiana, para la edición rusa, y así hicieron más facsímiles, hicieron un muy lindo librito de 115 páginas. Pero era un suicidio también. ¿Por qué les digo que era un suicidio lo que habían publicado? Y para eso tengo que explicar las complicadas relaciones entre el yiddish y el hebreo para los comunistas de la Unión Soviética. Para ello, para simplificar, el hebreo era lo que hablaban los rabinos retrógradas y los sionistas burgueses y reaccionarios, mientras que el yiddish era lo que hablaba las masas proletarias. En consecuencia, el yiddish era lo progresista y el hebreo era lo reaccionario.
por enseñar hebreo en la Unión Soviética se iba por lo menos a la cárcel, cuanto menos. Por insistir con la enseñanza del hebreo era el Gulag. Entonces, ahora, esta cosa tan simplista tenía un gravísimo problema. ¿Cuál es? Que el yiddish se originó, sí, como un dialecto del alemán, pero después se formó como un idioma propio e incorporó muchísimas palabras en hebreo. Más o menos, bueno, acá probablemente los especialistas del Ivo me van a corregir, pero hay un 10% de palabras que el yiddish incorporó del hebreo y que son una parte constitutiva del idioma que no se puede prescindir. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron dos medidas que son graciosas. La primera la tomaron todavía desde antes de la revolución. La segunda recién para el año 44, 45. La primera medida que tomaron es cambiaron la grafía, la manera de escribirlo. Las palabras en hebreo, ustedes saben que el hebreo básicamente tiene consonantes. Ellos le incorporaron vocales para facilitar que los trabajadores puedan leer más fácilmente. La segunda cosa que hicieron fue, en hebreo, muchas letras se escriben distintos si están en el medio de la palabra que si están al final de la palabra. Ellos uniformaron, todos se escriben igual como las que están en el medio de la palabra. O sea, cuando uno lee un documento en idioma yiddish, inmediatamente sabe cuál es la ideología de quien lo escribe, en aquella época. Ojo, el diario Die Presse, el cotidiano más leído acá entre los judíos en Argentina, que llegó a tirar más de 30.000 ejemplares, que llegaba a mi casa, por supuesto, ¿no? Ese diario, hasta bien entrada la década del 40, usaba esta grafía progresista. No sé cuándo la dejó de usar, pero no era, entonces insisto, era una manera de identificarse con el progresismo y el comunismo y el antisionismo también. Pero esa es la primera medida que tomaron. La segunda medida que tomaron es aconsejarle a poetas y escritores, como si fuera tan fácil, que usaran la menor cantidad de términos atávicos posible. Atávico quería decir hebreo, ¿no? Y que si había una palabra más moderna, lo que se dice alemana generalmente, usar el término en alemán y no usar el término en hebreo. A ese nivel se llegó. Bien, abro el libro y está lleno, ya desde la primera página, con palabras en hebreo, escritas como se debe, en hebreo. Es decir, les repito, en plena represión, cuando saben, de golpe dieron vuelta a algo que hacía 30 años que tenían prohibido, es decir, que tenían indicado la nueva. Cambiaron, pero para colmo, se definen como Meluge Farlak. Farlak es editorial, pero Meluge es una palabra que en hebreo significa estatal, pero el origen de la palabra es de reino. O sea, usaron especialmente una palabra especialmente retrógrada. Es decir, ahora y todo el prólogo está lleno de palabras en hebreo como si a propósito las quisieran usar y escritas como se debe escribir en hebreo. Yo me pregunto, yo tengo una sola pregunta. ¿Escribir eso era suicidarse? Sí lo sabía, y especialmente ellos. ¿Por qué lo hicieron? Miren, yo tengo una única, no puedo ir a preguntarle. Tengo ese documento, lo pueden ir a consultar en el CEDINCI a partir de enero del año que viene, cuando nos estamos instalando en la nueva sede, lo pueden ver. La pregunta que yo me hago es ¿por qué hicieron eso en plena represión si sabían que eso era un suicidio? Y mi impresión es
seguían siendo socialistas, seguían siendo comunistas, seguían creyendo con fe, pero también sentían que tenían que conservar su propia identidad. Habían sido tan humillados, tan basureados, y su identidad era no hacer esas idioteces, no hacer esa tontería, no cambiar. Quisieron morir con las botas puestas. Es la única explicación que tengo. Quisieron mandarnos una señal de que al final conservamos la dignidad. De casualidad llegó ese libro y nosotros podemos leerlo, lo tendremos acá en Buenos Aires, ese documento de la dignidad con que terminaron estos escritores. Y quiero terminar con esto. Yo he leído a muchísimos historiadores, judíos y sobre todo no judíos, sobre todo el proceso de la Unión Soviética, para lo que decía Yakov Rubin. Es decir, todos estos historiadores, todos estos, aunque no tengan nada que ver con el judaísmo, hacen enorme énfasis en el antisemitismo soviético. Uno se pregunta, bueno, está bien, pero al fin y al cabo el régimen soviético mató indirectamente a más de 10 millones de personas. Y por antisemitismo habrá matado a algunos miles. Sí, pues no es para tanto, sobre todo. ¿Por qué tanto énfasis? Y la respuesta que dan todos, es porque el proceso antisemita revela la profunda degradación a la que llegó un régimen construido sobre la base de que todos los hombres tenían que ser iguales, de que no tenía que existir discriminación, de que en un régimen donde el antisemitismo era totalmente imposible. Por eso tantos millones de judíos se adhirieron, por eso mis padres eran lógicamente comunistas. Bueno, y ese es el mensaje que yo quisiera que nos llevemos. Cuando un régimen que invita a terminar con derechos humanos fundamentales, su final, por más que teóricamente sus intenciones sean las mejores, su final inevitablemente será una catástrofe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cacho, a vos por los conceptos vertidos. Hay preguntas y comentarios que por supuesto incluiremos al final de las disertaciones, así aprovechamos mejor el tiempo. Damos la bienvenida a Esther Schwark, directora académica y docente de la Fundación Ivo, es licenciada en Ciencias Judaicas con especialización en Lengua y Literatura y Digicultura Judía, y licenciada en Lengua y Literatura Francesa. Ha sido distinguida como personalidad destacada de la cultura de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y asimismo también, vale la pena decir, ha participado, ha dirigido el rescate del material durante el atentado a la AMIA del Ivo, y la preservación del mismo. Esther, te damos la bienvenida y agradecemos al Ivo y a vos esta participación y este privilegio que vamos a tener de escucharte. Muchas gracias. Acabamos de escuchar varias reflexiones sumamente interesantes y yo voy a comenzar con algunas preguntas. Obviamente todos sabemos por qué estamos aquí reunidos para no olvidar, para recordar, para honrar la memoria y para transmitir. Y nos vamos a preguntar, recordar qué, transmitir por qué y para qué y a quién transmitirle. Y vamos a intentar responder a estas preguntas. El asesinato de los escritores e intelectuales judíos de la Unión Soviética no comenzó, como muy bien se dijo acá, el 12 de agosto de 1952. Comenzó mucho antes, y la literatura es testigo de esos momentos históricos. Refleja la lucha, las dudas, las certezas y los miedos. Después de un terrible periodo de fines del siglo XIX, miles de judíos se plegaron a distintos movimientos antizaístas y a distintos movimientos revolucionarios.
llevaban dentro de sí esta semilla de los ideales de libertad y de igualdad, esta semilla que había sido mamada dentro del judaísmo, dentro de la tradición, dentro del respeto a la vida y dentro de la sacralidad de la vida vista desde el judaísmo. Creían en tiempos mejores para el pueblo judío y para la humanidad toda. Trataron de ser fieles a sí mismos, estuvieron entre la espada y la pared, y creo que nosotros todos deberíamos poder aprender a leer entre líneas y aprender a discernir, porque estuvieron prácticamente acorralados, y muchas de las cosas que escribieron fueron bajo presión. No siempre podían escribir lo que querían, yo diría que nunca o casi nunca, y si escribían, tenían un terrible dilema. Sabían que no solamente ellos iban a ir a parar a Siberia o iban a ser deportados, todos los regímenes totalitarios juegan con un tema que es la responsabilidad colectiva. No solamente ellos, sino sus respectivas familias y sus respectivas comunidades. Y eso hace que mucha gente se autocensure por preservar su propia vida y por preservar la vida de la gente que los rodea. Ellos creyeron que podía haber un mundo mejor, creyeron que podía haber un mundo justo, un mundo tal como durante miles de años el mundo judío lo había soñado. Y vieron esta posibilidad de cumplir con las expectativas y con los anhelos. Creyeron que podían aprender libremente, que podían estudiar libremente, que podían tener acceso a distintos lugares. Recordemos que anteriormente, en otra época, estaba lo que se llamaba la zona de residencia, donde los judíos no podían transitar ni vivir ni estar más que en ciertas zonas de lo que era el imperio ruso, y comenzaron a moverse en esa dirección. Creyeron poder respirar aires de libertad. Y allí comenzó un florecimiento de toda la cultura judía, que duró poco. La cultura judía, por supuesto, la cultura judía laica. Buscaron un cambio de mentalidad, buscaron otras formas de abordaje para viejos y nuevos temas y nuevos enfoques. Sin embargo, muy pronto cayeron en la cuenta de que esos ideales chocaban con métodos demagógicos y métodos brutales. La bajada de línea era permanente y autoritaria. ¿Qué crear? ¿Qué escribir? ¿Sobre qué temas? ¿Sobre qué pintar? Nosotros sabemos que todo eso existe. Hay fascículos, hay publicaciones donde los congresos de escritores y otros, en otros ámbitos de la cultura existe, y se puede acceder a estos documentos donde se ve la bajada de línea y donde no tenían alternativa. Sobre esto había que escribir. Y entonces apareció la censura, pero también apareció la autocensura, si es que querían conservar la vida propia y la vida de los demás. Y la vida de cada uno pendía de un hilo. Cada paso y cada palabra podía ser el último y podía derivar en la deportación, en la cárcel, en la tortura, en el asesinato, en la desaparición de personas. De allí, de esas deportaciones, casi nadie volvía. Muy pocos son los que volvieron. Y los que volvieron, volvieron muy enfermos por todas las penurias y por todas las torturas pasadas. Stalin observó que Hitler no había podido acabar con el pueblo judío. Pero
si él conseguía destruir la cultura y el idioma, descabezando a los dirigentes espirituales, a los escritores, a los poetas, a los intelectuales, artistas, músicos y activistas, desintegraría al pueblo. Y eso era lo que él pretendía. Este plan, acá se dijo muy bien qué es lo que él pensaba de toda esta gente y cuáles eran sus expectativas, entre comillas. Este plan comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial y se hizo una pausa durante la guerra, y en esta pausa, como bien dijo Israel Ocacho, se creó el Comité Judío Antifascista. El gran Shloime Mijoels, que Cacho acabó de citar hace unos minutos, estaba a la cabeza de dicho comité y viajó a distintos países, a Estados Unidos y a otros países, para recaudar fondos para la lucha contra el nazismo. No viajó solo, viajó acompañado por Itzik Pfeffer. Entre las fotos que ustedes vieron al comienzo, hay una foto donde está Shloime Mijoels de un lado, Itzik Pfeffer del otro, y en el medio está Einstein. O sea, se encontraron con las personalidades más importantes y las comunidades respondieron ampliamente. Consiguieron recaudar muchos fondos y volvieron. La pregunta es, ¿por qué viajó Pfeffer? Pfeffer era un soldado aliado, convencido del régimen, convencido de sus ideales. Después se da cuenta que no era así. Dicen y cuentan que Pfeffer fue para vigilar a Mijoels, para ver qué hacía, para ver exactamente, gracias Enrique, esta es la foto. Mijoels a mi derecha, Einstein en el medio y Pfeffer a la izquierda. Recaudaron mucho y volvieron. Obviamente, según cuentan, fue vigilado Mijoels por Pfeffer para ver qué hacía, para ver con quién se conectaba, para ver qué podía hacer fuera de lo que estaba estipulado. Una vez terminada la guerra y con la inminente creación del Estado de Israel, recordemos que el Estado de Israel se funda sobre la base colectiva, sobre los kibutzim o las granjas colectivas. Muchos de ellos ven en eso la realización de un maravilloso proyecto. Algunos viajan y vuelven. Todo esto es visto como una traición. Esta materialización de todos los ideales es vista como una traición. Son tildados de traidores, de cosmopolitas desarraigados, de haberse negado a adoptar el alfabeto cirílico y continuar escribiendo en el alfabeto judío. Es cierto, como dijo Cacho hace un rato, con un alfabeto idishizado, donde las palabras del Loshen Kodesh, de la lengua sagrada, habían sido borradas desde la ortografía y había habido modificaciones, pero ese es el alfabeto en el que se escribía. Si nosotros vemos hoy en día libros, es muy fácil saber dónde fueron impresos y en qué época. Obviamente, lo que se quería era separar al judaísmo de la Unión Soviética del resto de la judeidad del mundo, y así llegamos a enero de 1948, donde se produce el asesinato de Shloime Mijoels. A partir de ahí todos entendieron, nadie pensó que eso había sido un accidente. Fue enviado en una misión de cultura a Minsk, pero nadie pensó jamás que eso fue un accidente. Todos sabían, se hizo un silencio total y todos sabían que había recomenzado la feroz campaña contra la cultura
contra los estadistas, contra los escritores. David Hofstein, uno de los que después es asesinado, escribe Mir stammen. Las versiones que voy a hacer son versiones absolutamente libres, voy a traducir nada más que algunos renglones y algunos versos. Venimos de las rocas molidas en el mortero de los tiempos. Venimos de las rocas que unieron el destino con mares, con vientos, con lejanías, que rompieron el yugo. O sea, esto que nosotros llamamos la continuidad de las generaciones está muy presente y estuvo muy presente siempre. También escribe, soy una rama joven del viejo árbol y tengo un deseo, crecer. Obviamente sabemos cuál es el árbol. El árbol es un elemento muy característico de la literatura yiddish y de la literatura judía. Shmuel Halkin, que consigue sobrevivir, que vuelve y que fallece en 1960, escribe en un momento, Rusia, de haber sabido, porque ahí se dan cuenta, empiezan a entender, de haber sabido, otro sería mi cantar, hablaría muy distinto. Itzik Pfeffer escribe una cantata de 14 estrofas de 8 versos cada una. Nosotros vamos a escuchar un fragmento cantado por Emil Gorovets, uno de los cantantes más conocidos. Lo que él dice es, el vino del perdurar de las generaciones me dio fuerzas en el deambular. La malvada espada, el pesar y la tristeza no pueden aniquilar lo que yo poseo, a mi pueblo, mi credo, mi fe y mi florecer. Esa espada no fue capaz de esposar mi libertad. Bajo la espada he gritado, soy judío. ¿Podemos escuchar la canción? Un fragmento. Der Wein von teures dicken Deuer hat mir gestarkt im Wanderweg. Die Beise Schwert von Pein und Treue hat nicht vernichtet mein Vermögen, mein Volk, mein Glauben und mein Blühen. Sie hat mein Freiheit nicht geschmied, von unter Schwert hab ich geschrien. Ich bin Aid, der kluger Knecht von Rabbi Akiva, die Chochme von Jeschaias Wort, haben genährt mein Durst, mein Liebe, ohne sie mit Hass zu neu gepaart, der Schwung zum Makabeer Helden, war Korbes Blut in meinem Sieg, von alle Scheiters leg ich melden, ich bin Aid, und auf Zeptiknesch die Sonne, was gereiten quor im Scheun vor mir, wenn ich unter die Freiheit wohne, nach oben, nach es Onashir, werde meine Weingärtner verpflanzen, ohne von mein Geurl sein der Schmied,
weil noch hat die Sonne im Skyber tanzen. Ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid, ihr bin Aid. Años de terror e incertidumbre, años de esperanza y desconcierto, años en los que nadie sabía si al día siguiente iba a existir, si al día siguiente iba a volver a ver a los que amaba. Shmuel Halkin escribe una canción que vamos a escuchar a continuación con música de Leibu Levin, un maravilloso compositor llegado en la década del 70 al Estado de Israel, junto con una pléyade de escritores e intelectuales que consiguen después llegar y salir de la Unión Soviética. Él dice que puede no volver a ver a la que ama y dice, tal vez vuelvas en las canciones que son más tuyas que mías. Lo vamos a escuchar en la voz de Mike Burstein, quien trabaja mucho sobre este archivo, es la hija de Leibu Levin, sobre todo este tema, Ruth Levin, maravillosa cantante. Taiere meine, herzige meine, und wie du siehst, geh ich und ich teine. Taiere meine, herzige meine, nicht schön, ja Sophies, nicht schön, ja verendigt, nicht schön, ja auf keinmal, schon mehr nicht sehen dich und die Schönkeiten, Reinkeiten, deine Teiere meine, herzige meine, ohne Äfscher wirst kommen, beweisen sich wieder, wirst kommen in Blitz und in Hitz von die Lieder, wo sehnen mehr deine wie meine. Wie du siehst, geh ich und ich teiere meine, herzige meine. En esos años dijimos que todos sabían que podían venirlos a buscar. Tal es el caso de Peretz Markish. Peretz Markish suponía, no había dónde esconderse, no había dónde escapar, no había dónde ir. En enero de 1949
la policía lo viene a buscar. Él, suponiendo, porque desde hacía un mes que suponía que lo estaban siguiendo, consigue que vengan a buscar, alguien saque sus escritos. Mientras alguien baja con los escritos desde su casa, en ese momento sube la policía. Le dicen a Esther, a su esposa, no pasa nada, el ministro quiere hablar con él. Nunca más lo vio. Esther y David Markish después llegaron a Israel. Itzik Pfeffer, nuevamente, habla de la tristeza, y él dice que la tristeza no nos calza. Una de las palabras que se oye muchas veces en muchas canciones, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de este periodo, es la palabra oifzepikenish disonim. En forma fina diría mal que les pese, en forma no fina diría para que revienten. Oifzepikenish disonim. Y Itzik Pfeffer dice, la tristeza no nos calza, las lágrimas que lloren nuestros enemigos. Riamos, amigos míos, o nuestros amigos, mis amigos. Y en otra canción dice, soy rico, tengo casa, tengo techo, tengo 2 manos, tengo pies. El enemigo me quemó la casa, el enemigo quiso destruirme. Sin embargo, tengo amigos que dicen nosotros. Este texto, escrito hace tanto tiempo, llega hoy en día porque todos nosotros tenemos una misión. La misión de no permitir que esto sea olvidado. La misión de transmitirlo a las nuevas generaciones. Y una joven cantante y compositora, Alejandra Charny, escucha las palabras de esta canción, lee la canción y compone la música que ustedes van a escuchar. La canción se llama Ich bin a Gewirr y fue compuesta hace muy poco. Escúchenla. Okay. Ich bin a Gewirr, ich hab a Sach, ich hab a Stub, ich hab a Dach, ich hab a Sonn, wo scheint zu mir, und steht a Sommer bei mein Tier, der Säune hat gewollt, ich soll a Katzen sein wie Gott amor. Ich bin a Gewirr, ich bin a Gewirr, ich bin a Gewirr, ich bin a Gewirr. Hat gewollt mich sein Heul, bekleidt in Gräuel und schwarz wie Keul. Hat mein Stub, mein Dach verbrennt, nur auf zwei Fiet und auf zwei Händ. Bin ich a Gewirr, ich hab 2 Hände, ich hab 3 Fenster und 4 Wände. Ich bin a Gewirr, 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 ich bin noch mehr. Ich bin a Millionär. Ich hab allein nicht Freunde sag, euch von jedem Weg, euch von jedem Schritt, Millionen Freunde, wo sagen mir, ich bin a Gewirr, 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 ich bin a Gewirr.
reaccionó el mundo judío frente a esta terrible, espantosa verdad? Como fue dicho antes aquí, se dividieron. Algunos creyeron, otros no creyeron. Y dentro de los que no creyeron surge una pregunta: ¿cómo es posible que no hayan creído? Y hay alguna respuesta. Aquellos que fueron idealistas vieron de pronto derrumbarse su mundo, lucharon, dieron la vida por un ideal que se desplomó, que no existió, que fue una mentira. Hay que poder reconocerlo, hay que poder hacer frente. No todos pudieron. Algunos pudieron y se reconvirtieron y otros no. De modo que es un tema para charlar en otra ocasión. ¿Cuál es la respuesta psicológica de alguien que ve derrumbarse su mundo? Otra de las preguntas es: ¿qué pasa con el perdón? ¿Somos nosotros los encargados de perdonar? Perdonar solamente tiene que perdonar aquel que ha sufrido la afrenta. Y los que sufrieron la afrenta ya no están. Y son solamente ellos, no nosotros, los que debemos perdonar o no. Nosotros, ¿quién soy yo para perdonar en nombre de otros? En nombre, aunque sea en nombre de los míos. A 70 años de esta ejecución masiva secreta en la noche del 12 al 13 de agosto de 1952 en los sótanos de la prisión de Lubyanka de Moscú, nosotros rendimos homenaje, transmitiendo al mundo y a las nuevas generaciones estos hechos que jamás deben ser olvidados. Chiquedris, un maravilloso poeta posterior a estos, dijo en algún momento: "Man kann nicht mit Pulver der schießen kein Lieder". No se puede con pólvora matar o pegar un tiro a las canciones. Y Chaim Grade rinde homenaje diciendo: "Ich weine auf euch mit alle oisies funem Aleph Beis". Lloro por ustedes con todas las letras del alfabeto. Y vamos a terminar con una cita de Joseph Kerler. Joseph Kerler, maravilloso poeta, llegado a Israel, junto con otros, con Ziome Telesin, con Roch Boinvol, con Hirsch Osherovich, con Meir Haratz y con tantos otros, escribe un texto donde introduce una palabra que no existe en castellano: Vigland. Existe Vaterland, que es patria, el país de mis padres, Vaterland. Existe Heimland, mi hogar. Pero él dice: Mein Teil Vigland bleib gesund. Ich fahr in mein Heimland. Querido país de mi cuna, queda en paz. Viajo a mi hogar. No necesariamente el país de mi cuna siempre es el país, es mi hogar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Esther. Realmente conmovedor el testimonio y el aprendizaje y la música, el rescate, ¿no?, de la vida y de la memoria. Estaba pensando recién en una frase que dicen que escuché hace tiempo, que los judíos no tenemos historia sino memoria, ¿no? Y este es un ejercicio de memoria que tiene que ver con el rescate de la vida y la transmisión, ¿no? La historia es un relato, la memoria es algo más fuerte que un relato, ¿no? Es algo que se transmite de generación en generación. Voy a invitar a Gustavo Efron, director del periódico Nueva Sion, para leer los comentarios y preguntas que hubieron durante el transcurso de la actividad, y voy a invitar a los expositores a que, si quieren intervenir, por supuesto lo hagan, cada uno puede abrir el micrófono. Gracias, Quique, gracias, Cacho, gracias, Esther, y gracias a todos por estar acá. Gracias, Jaco, por la iniciativa. Primero quiero decir que, antes de leer los comentarios, quiero decir que de Nueva Sion resulta para nosotros muy importante y fundamental este momento,
porque de este tema no siempre se ha hablado, digamos. De hecho, este tema fue silenciado y estuvo un poco encapsulado en el medio de las fronteras de la Guerra Fría, ¿no? O sea, y también encapsulado no solo en las fronteras de la Guerra Fría, sino en las fronteras posteriores a la Guerra Fría, que todavía sigue existiendo en muchas sociedades, en muchas personas, en muchas cabezas y en muchas ideologías, ¿no? O sea, una Guerra Fría que no ha muerto. Y me parece que no es un tema del cual se hable mucho y que requiere hablar, que es valiente poder hablarlo, decirlo, aún hoy, digamos, aún hoy, por distintos circuitos académicos, intelectuales, en los cuales no es tan habitual plantearlo. Entonces, de alguna manera, la innovación nos parece importante porque también nos planteamos como un faro, ¿no? Un faro donde de determinados temas es importante hablarlos, más allá de que se piense o se diga lo que sea desde cualquier lugar. Perdón por esta pequeña digresión o esta pequeña intromisión. Voy a leer algunos de los comentarios. Hay muchos comentarios de distintos lugares del mundo, ¿no? Desde Buenos Aires, de Bahía Blanca, Brasil, Neuquén, Chaco, bueno, diferentes lugares en Europa, hay gente, Caracas, Colombia, bueno. Más allá de esto, digamos, que muestra la diversidad de cómo ha impactado esta idea que hemos propuesto, voy a leer algunas preguntas o comentarios, a su vez, en el foro, mejor dicho, en el chat, que aportan también un poco a esta conversación que estamos teniendo. Ariel Korenberg dice: agradezco al doctor Lotas de haberme invitado a tan importante homenaje, muy duro tema, impactado. Según Richard P. Pipes, monumental obra sobre la Revolución Rusa, el líder supremo fue Lenin porque Trotsky básicamente era judío. El antisemitismo en la revolución fue herencia del zarismo desde Lenin, no solo Stalin quizás. Dice Ariel, como para poner una punta acá de intercambio, de debate. Pablo Frenkel, amigo escritor de Bahía Blanca, nos dice: señor Lotterstein, ¿cree usted que Putin podría seguir los pasos antisemitas de Stalin? Ariel Korenberg dice: doctor Lotterstein, ¿cómo se compatibiliza el antisemitismo de Stalin con su apoyo a la creación de Israel? Nelson Adrián Toro Quintero dice: una pregunta, ¿hay algún libro que relate la historia de los 13 poetas asesinados? Bueno, hay varios, comentarios sobre la actividad, digamos, con muy buena actividad y demás. Karina Safdie, Pablo Jakovkis, que está aquí también. Pablo Frenkel dice: ¿podría repetir el nombre del autor de la cantata Yo soy judío? Gracias. Bueno, hay varios más, pero para no abrumar y ir respondiendo de a poco, voy a hacer una pausa acá y después seguimos con el resto. Bueno, quiero simplemente contestar lo que se me ha ahí preguntado. Respecto de Lenin. Lenin odiaba el antisemitismo. Es decir, las instrucciones que Lenin le da a los comisarios en todas es luchar contra el antisemitismo como si fuera la peor de todas las pestes, ¿no? Es decir, tengámoslo muy bien en claro. Es decir, él no tenía muy claro si tenía que existir un pueblo judío o no, si la nacionalidad judía estaba permitida o no, pero tenía muy claro que el antisemitismo era algo absolutamente intolerable. Hay dos pruebas. Si bien el secretario general del Partido Comunista, que era Lenin, era quien mandaba en la Unión Soviética, había una persona que era el presidente de la Unión Soviética que reemplazaba al zar. Y él lo nombra a un judío, Yakov Sverdlov. Y Yakov Sverdlov le dice: escúchame, tenés que nombrar a un judío para reemplazar al zar, ni más ni menos. Y dijo: ¿vos sos antisemita? ¿Por qué no puedo nombrar a un judío? Lo mismo le dice Trotsky cuando lo nombra al frente de las Fuerzas Armadas.
Le dice, no, soy judío, le dice Trotsky, o lo manda a negociar a Brest-Litovsk con los alemanes. Y así, quiero aclarar entonces que no sé qué es lo que dice Pipes, que es un gran historiador, pero Lenin no era antisemita. Después la pregunta si creo que Putin podría seguir los pasos antisemitas de Stalin. Nunca, soy historiador, nunca le pregunten sobre un futuro al historiador. Los peores profetas son los historiadores, ténganlo bien en claro. ¿Por qué? Porque los historiadores estamos acostumbrados a mirar para atrás. Si no sabemos, y Versalles, sabemos lo que pasó después, entonces somos muy buenos para explicar lo que pasó después. Pero cuando nos preguntan del futuro, nos sacan la base de sustentación. O sea, no me pregunten. Lo único que sí les voy a decir respecto de Putin es algo que hizo Putin. Cuando visitó Israel, porque era muy amigo de Netanyahu, son tal para cual, cuando lo visitó a Israel dijo, escúchenme, en la Segunda Guerra Mundial murieron 180.000 judíos en el Ejército Rojo. ¿Alguno de ustedes lo recuerda en Israel? 180.000. Es decir, no quiero entrar ahora a pelearme con el mito fundacional de Israel, que la valentía empezó en el gueto de Varsovia y siguió a Israel. Hubo 250.000 judíos que murieron luchando contra japoneses y alemanes, etcétera, etcétera. Y 180.000 en el Ejército Rojo. Entonces dijo que, miren, ustedes no tienen un monumento, yo voy a construir un monumento, y en Natania, pero lo voy a construir yo, lo va a pagar Rusia, y está en Natania, hecho por escultores rusos, un hermoso monumento a los 180.000 judíos que lucharon y cayeron peleando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que hizo Putin. ¿Qué es lo que puede llegar a ser? Insisto, no me pregunten a mí. La otra pregunta que me preguntan es cómo compatibilizo el apoyo de Stalin a Israel con su antisemitismo. Es cierto, Israel, gracias a las armas que Stalin le dio de Checoslovaquia, pudo de hecho sobrevivir. Entonces la pregunta es muy buena. Lo que pasa es que para Stalin eran dos temas diferentes. Miren, lo voy a explicar con una anécdota. Cuando empieza Stalin a apoyar, en realidad era para joderlo a Churchill, sí, para molestarlo a Churchill, que estaba a favor de los árabes, y empieza a apoyar a Israel. Entonces, montón de jóvenes oficiales judíos del Ejército Rojo piden permiso para ir a luchar a Israel, para defender a los judíos de Israel y después volver a la Unión Soviética. O sea, plantean eso. Eran más o menos unos 140 que se fueron a presentar como voluntarios. Por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores tomaron nota de todo el nombre y todo, por supuesto, después cayeron presos. Bueno, algunos se salvaron y pudieron ir después a Israel y contaron qué es lo que pasaba cuando la policía secreta los agarró porque se habían presentado como voluntarios. Decía, pero todos los diarios estaban a favor de Israel. Dice, sí, pero nosotros teníamos nuestros motivos. ¿Cuáles eran tus motivos? Es decir, diferenciaba, el de ahí no podía apoyar. Es decir, vos sos un ciudadano soviético, vos no tenés nada que ver con los israelíes, no aceptaba que hubieran judíos. Su posición con respecto era joderlo a Churchill, lógicamente, y en eso es. De un libro que relate los 13 poetas, por ahí Esther
sabe, yo no, realmente no lo sé. Ahí, perdón, antes de dar la palabra a Esther, ahí está la imagen del monumento en Netanya que hablabas recién, Cacho. Está así, la compartimos y lo ven. Sí. Esther. Pagado por la Unión, pagado por Putin, por Rusia, por escultores rusos, o sea, por lo menos hasta ese momento no era antisemita. Voy a contestar a la pregunta de si hay libros. Hay muchos, hay mucho material en muchos idiomas. El que quiera leer algo muy cortito, el Congreso Judío Latinoamericano tiene editada una colección de libros sobre distintos temas. Uno de esos libritos está dedicado a la Noche de los Poetas Asesinados. Pero además hay muchísimo material. El poeta que escribió la cantata es Itzik Pfeffer. Itzik Pfeffer. I-T-Z-I-K-F-E-F-E-R. Itzik Pfeffer. No sé si hay alguna otra pregunta. Creería que no, creería que no. Bueno, seguimos con alguna de las preguntas o comentarios. Bien. Bueno, ¿alguien podría repetir la expresión? Entiendo que Itzuk Pfeffer, digamos, bueno, ya está. Gracias, Esther, por el genial recuerdo, excelente rescate de la memoria. Bueno, hay varios comentarios reconociendo la importancia de la actividad y de bueno, lo planteado tanto por Esther como por Cacho. Hay también una pregunta de Ariel Korenberg que dice: Putin volvió a cerrar los archivos, censurar y reivindicar la época de Stalin. Pregunta Ariel. Luego, bueno, gracias por tocar el tema, muy claro todo el evento, terminé de leer Vida y Destino, me hizo muy bien, gracias Esther, agradezco la invitación, Rosa Marominsky. Bueno, bastantes distintos comentarios. Hay una pregunta que, bueno, no sé si la pueden responder. Sí, Putin cerró. Lo que pasa, la reivindicación que Putin hace de Stalin no es una reivindicación de tipo de mantener el comunismo, como él lo definió muy bien. Dijo, quien tenga todavía nostalgia por la Unión Soviética no tiene cerebro. Quien no tenga nostalgia por la Unión Soviética no tiene corazón. Es decir, de alguna manera está muy, muy bueno planteado. Es decir, él sueña y quiere de una manera muy violenta volver a la época donde la Unión Soviética era la gran potencia a la que todos le tenían miedo, no al sistema económico soviético que era un desastre. Bueno, eso yo sí, cerró los archivos porque ahora quiere reivindicar a Stalin, pero ese aspecto de stalinismo. Bien, hay algunos comentarios también en Facebook, como dijo Quique, que están mirando alguna gente en Facebook también. Yoshana Volkowicz, bueno, Colo acabado por este homenaje, el ICUS de Argentina no lo firmó, dice Yoshana. Dice Esther Markish en Rusia le dio a Zipe Linkowski el manuscrito a Zipe para que lo saque y lo hizo llegar a un intelectual en Nueva York. Yoshana Volkowicz dice. Esos son algunos comentarios, no sé si quieren decir algo, si no, doy la palabra a Quique. No se te escucha, Quique. Perdón, ahí tenés una pregunta, Esther y El Gutman. La expresión que quería saber es lo que dijo Esther. Perdón la ignorancia en la fonética y mi lectura de la fonética, ya pido perdón. Hoy se piquenin di sonim. Algo. Hoy se son los pique enemigos. y sonim.
es para que revienten los enemigos. Son enemigos, se piquen y ya es muy difícil de traducir al castellano. Sería, yo finamente diría, mal que les pese a nuestros enemigos o a los enemigos. Pero es mucho más fuerte que mal que les pese. Las maldiciones en Yiddish son maravillosas también, ¿no? Hay tanta cultura encerrada en ellas, ¿no? Y tan simpáticas también en muchos casos. Así es. Bueno, agradecer por supuesto a Jacob por la introducción, a Cacho y a Esther por la maravillosa velada de memoria, ¿no? Este aporte de memoria, de recuerdo, este ejercicio que hicimos colectivo, y por supuesto a todos los participantes por estar. Agradecer en nombre de Tzavta, Centro Comunitario, el IVO, Betel, Innovación. Por supuesto, nuestras actividades siempre son un puntapié para seguir investigando, ¿no? Para seguir ejerciendo. El ejercicio de la memoria no es solamente hoy, el día 16 de agosto de 2022, a 70 años, sino es cada uno de los días, seguir investigando. Ya hubo algunas propuestas de libros, textos y lugares para seguir y continuar. Los invitamos a hacerlo. Y vamos a pasar a la vista de galería, de cierta manera, para dar un homenaje a la vida, ¿no? Si bien es un homenaje, sí, en este aplauso que vamos a darle a Esther y a Cacho, agradecerles por habernos permitido recordar en esta noche maravillosa. La actividad va a quedar grabada, ahí están viendo la vista de galería de todos aplaudiendo y agradeciendo. Vamos a grabar la actividad, la vamos a subir en algunos instantes para aquellos que la quieran volver a ver, para algunos que no la pudieron ver y para aquellos que quieran recomendarla también. Así que Esther, Cacho, muchísimas gracias. Si quieren dar alguna palabra de cierre, gracias Gustavo, también Efron, por el permiso que tomaste, y que ha sido también un gran privilegio de poder hablar desde el periódico Innovación, en nuestra búsqueda justamente de traer temas que muchas veces quedan en el olvido. Esther, Cacho, les dejo la palabra de cierre. Gracias por invitarme, gracias por invitar a esta actividad, y lo que sería deseable es que esto pudiera difundirse. Yo soy partidaria del granito de arena, lo digo siempre. Cada uno de nosotros puede comentar y esto hace un efecto multiplicador. El efecto multiplicador tiene el beneficio de que llega a gente que de otra manera nosotros no conocemos, nunca nos hubiéramos imaginado. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Esto no debe ser silenciado, esto no debe ser olvidado. Yo solamente vi entre las recomendaciones a alguien que dijo que leyó Vida y Destino. Es un libro maravilloso. Sí, Vasily Grossman era un corresponsal de guerra, es el que entró en el Reichstag con el ejército soviético y vio cómo ponían la bandera roja en el Reichstag. Vasily Grossman escribió este libro, Vida y Destino, y se lo llevó al censor. Y el censor le dijo, lo miró y le dijo, volvé dentro de 200 años. Entonces, esto fue en 1951, así que se imaginan todo. Volvé dentro de 200 años. Y le aclaró, por favor, vamos a mandar gente a tu casa y por supuesto este libro tiene que desaparecer. Si lo encontramos, bueno, sabes lo que te va a pasar. Se salvó gracias a su enorme prestigio con los soldados soviéticos. Ahora, era muy amigo de un gran físico, Andrei Sájarov, un físico disidente soviético, pero era tan grande Sájarov que no le querían hacer nada. Además lo necesitaban para hacer la bomba atómica. Entonces le dio el manuscrito a Sájarov, le dio, digamos, el original. Sájarov tenía acceso a una máquina de microfilm, lo pudo microfilmar, y un físico que le permitieron ir a un congreso en Francia dejó el microfilm en Francia. Se murió Vasily Grossman, se murieron todos. Con ese microfilm sacaron una versión, lo tradujeron, pésima traducción a francés, nadie le dio bolilla, hasta que por fin
cayó la Unión Soviética, se publicó en ruso y hoy se considera un libro a la altura de La Guerra y la Paz. De hecho, está inspirado en La Guerra y la Paz, pero a diferencia que La Guerra y la Paz es sobre la batalla de Borodino, Vida y Destina sobre la batalla de Stalingrado. Pero realmente es un libro absolutamente imperdible. No es exactamente del tema que estamos tratando, pero por favor, léanlo porque es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Jacob, Esther, Gustavo, Cacho, por este ejercicio de memoria, como dijimos. Entonces vamos a decirle a Gitenach, vale la pena decirlo esta vez en Yiddish, para decir que estamos todavía vivos y recordando y seguimos transmitiendo. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.